Radio presenta Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a un nuevo estudio de Lecciones de la Biblia. Una vez más estamos con la alegría en el corazón y el deseo de compartir. Pastor Álvaro, nos sentimos muy contentos nuevamente de que nos esté acompañando para volver a estudiar el tema de la guerra detrás de todas las guerras. Mire qué alegre, qué bonito tema que estamos teniendo en el trimestre. La verdad es que el libro de Apocalipsis tiene diferentes facetas y tratar de entender todo esto nos da mucho conocimiento, pero nos da seguridad, nos da esperanza. Eso esperamos, que al final de cada estudio pueda cumplirse el título de este trimestre: El amor triunfa. Esta guerra existe, no podemos evitar estar en medio de este gran conflicto, pero el amor de Dios es el que va a triunfar. Y vamos a hablar ahora, al inicio, de un Salvador con el corazón roto. Ese es Cristo Jesús, que está en un monte y desde ahí está contemplando Jerusalén. Y los discípulos están orgullosos del templo, están emocionados de ver la ciudad y el resplandor del templo, pero Jesús comienza a llorar. Es increíble. Algunas veces yo había leído ese pasaje del libro de San Mateo capítulo 24, pero tal vez no había llegado a ponerme en ese lugar. Jamás vamos a poder ponernos en el lugar del Divino Maestro, pero realmente habían suficientes razones para estar triste. Él conocía lo que iba a pasar en Jerusalén. Exactamente, y está con el corazón roto, no porque físicamente la ciudad va a ser destruida, sino que lo que más le duele a Jesús es que tantos intentos de Dios, tantos esfuerzos de Dios para que esas personas reconocieran su necesidad de Dios, y siempre rechazándolo a Dios. Algunos dicen, pastor, que fueron 1500 años. Aproximadamente. De la Biblia dice que llegaron profetas, mensajeros. ¿Cuántas veces les habló? ¿Y qué hacían con los mensajes? Los quemaban como algunos reyes, metían a la cárcel y mataban a los profetas. Y así lo dijo Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Por eso está con el corazón roto, porque amaba a los habitantes de Jerusalén. Y realmente eran muchos, pastor. La gente que vivía ahí era bastante. Sí, se habla que murieron más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas. En la destrucción de Jerusalén. Y está con el corazón roto porque imaginemos a un Dios que ama a sus hijos y envía mensajeros, y siempre es rechazado. Y entonces dice: voy a enviar a mi hijo. Y se recuerda que hay una parábola en el Nuevo Testamento que así es, ¿verdad? Así es. Manda a su propio hijo. ¿Y qué hacen los dirigentes? Matan al hijo. No queremos nada. Y ahí prácticamente le ponen la tapa al pomo, dirían algunos, ¿verdad? Porque con eso rechazaron completamente el plan de Dios. No, y esas imágenes que estaban en la mente de Jesús en ese momento, porque sucederían unos 35 años después de ese día que Jesús está llorando, Él está contemplando lo que va a pasar. El sufrimiento, el dolor humano, pero sobre todo la pérdida de esos humanos que tuvieron la oportunidad. Porque lo más doloroso es cuando usted tuvo la oportunidad. Y cuando nosotros decimos: la tuve en mis manos, pero se me fue. Yo sabía que debía hacer eso, pero no lo hice. Eso es más doloroso. Y esos habitantes de Jerusalén, Jesús caminó en las calles. Jesús hizo milagros en las calles. Jesús les predicó. Jesús les habló, les presentó el reino de Dios, y no quisieron. Lo quisieron matar antes, cuando lo sacaron del templo y querían que cayera por el despeñadero y otras intenciones que tenían, hasta que Jesús también sabe que en pocos días más iba a morir, pero Jesús está llorando como un Salvador con el corazón roto. Y ahora, pastor, yo creo que, y el otro día yo lo predicaba también en la iglesia, Jesús ha llorado muchas veces por nosotros. Porque igual que los judíos somos nosotros. Y es triste, pastor, porque aquí estamos hablando del segundo templo, ¿verdad? Estamos hablando de Jerusalén.
en el año 587 antes de Cristo, ellos habían ya sufrido la destrucción del primer templo, habían visto cómo Babilonia había llegado, hizo estragos Babilonia también. Nada comparado con lo que pasó en el año 70, pero en realidad ellos ya lo habían visto. Y sabían. Sabían bien. Hay dos cosas aquí importantes que hay que destacar. Uno es el amor de Dios y otro también que sí existe un juicio. Sí. Que Dios esperó tanto tiempo para que Israel y para que sus habitantes volvieran a Él y aprovecharan la oportunidad que les estaba dando, pero tristemente no sucedió. Creo que aquí entramos a un tema que en algún momento nuevamente vamos a desarrollar en alguna lección, pero Dios pone un tiempo, pone un fin a su gracia y a su misericordia para los habitantes de ciertos lugares, como sucedió en el tiempo del diluvio, les dijo cuántos años iban a tener. Ahora a los habitantes de Jerusalén, Dios también dice, va a llegar el momento de su destrucción. Ya no hay más remedio para ellos porque no quieren. Y cuando Jesús dijo eso, ¿cuántas veces quise? Como la gallina junta sus polluelos, yo quise salvarlos. Pero ustedes no quisieron, porque eso dice Jesús al final, mas no quisieron. Y como estudiamos en la lección anterior, Dios nunca va a forzar. Si la persona no quiere, no quiere. Si la persona decide estar de este lado, aunque sabe que ahí va a sufrir, va a llorar y puede morir, pues Dios dice, eso decidiste, yo no puedo hacer nada, yo no te puedo obligar a que vengas de este lado si no quieres estar allí. Y los israelitas, los judíos, precisamente cuando crucificaron a Jesús, dijeron unas palabras que después se cumplieron. Es que en el enojo, en la rabia, en el disgusto que tiene muchas veces el ser humano, dice cosas que no se imagina. Pero no debe decir, pastor. Que no debe decir, porque sí. Usted recuerda que él dice, cuando dijeron, crucifícale, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso sucedió. Sucedió porque en Jerusalén cayeron, dice, 2 partes de la muralla. Y cuando entra Tito, ¿verdad?, con su ejército y que no quería destruirla. No quería, pero al final termina esa masacre de 1 millón de personas y 100,000 refugiados y todo eso. De verdad cayó la sangre de y murieron de ellos espada. Sobre sus hijos, murieron a espada. Sí, se derramó muchísima sangre. Así es. Y hay aquí un episodio que tenemos que ver, que al mismo tiempo que estaba siendo destruida Jerusalén, pocos días antes podemos eliminar, porque yo creo que fueron unos días nada más por lo que nos relata, que Jesús les dio una señal para que los cristianos no murieran. Les dio una señal para que ellos escaparan de la destrucción de Jerusalén. Y lo vamos a recordar porque el cristiano fue salvaguardado providencialmente, porque Jesús les dijo, cuando veáis la señal de la abominación desoladora, es cuando tienen que huir. Y como Dios está al control de los acontecimientos, pues los romanos se retiraron. ¿Pero por qué se retiraron? Porque era el momento que Dios estaba dando la oportunidad de salir. Claro, los judíos lo que hicieron fue perseguirlos, envalentonarse y decir, ahora vamos. Pero los cristianos, los que recordaron las palabras de Jesús, escaparon. Ahora, qué interesante, pastor, porque de verdad Dios les había dado tantas oportunidades a ellos. En tiempo de Moisés hubo oportunidades, en el 586 hubo oportunidades. Ahora Dios preserva a su iglesia, Dios preserva a sus hijos y les había dado esa señal. Así es. Y se cumple, porque usted dice que se retiró el ejército romano, curiosamente se fueron. Y es ahí donde el pueblo de Dios sabía bien la señal y salieron. Y salieron, claro. Salieron. Dios preservó su iglesia. Sí. Y entonces se cumple lo que decía el versículo al principio, ¿verdad? Que Dios siempre va a estar con sus hijos, que no te voy a desamparar, no te voy a dejar, siempre voy a estar de tu lado. Y eso dice Isaías 41:10, ¿verdad? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ayudó a su pueblo en esos días. Sí, porque estar ahí rodeados de los romanos, pues muchos tal vez en la mente dijo, no, entonces, ¿cómo vamos a escapar aquí? ¿Cómo vamos a salir si los romanos, si salimos, nos matan? Nuestro Dios entonces cumple sus promesas de proteger a su pueblo. Los preservó de una manera providencial. Ellos seguramente recordaron algunos pasajes de las Escrituras donde estaban esas promesas de ser guardados en medio de las dificultades por la mano poderosa de Dios. Pero hay algo que dice el libro Apocalipsis, pastor, que también
palabras de Jesús a su iglesia con un mensaje para ese tiempo y también para nuestro tiempo. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ellos sabían que iban a padecer, pero recordaban las promesas. Sé fiel hasta la muerte. Si llegas a morir, pues yo tengo preparado para ti la corona de vida, pero tienes que ser fiel. Y fueron fieles los cristianos, fueron fieles. Recordemos de alguna manera en que fueron fieles en medio de la persecución. Sí, mire, es interesante también que el diablo trató de destruir al pueblo de Dios de alguna manera, los trató de desanimar, y lo peor fue la persecución. Pero ellos en medio de la persecución ayudaron a la gente, en medio de la persecución estuvieron fieles en la oración, estuvieron siempre dando testimonio de Cristo. Interesante porque, por ejemplo, Esteban fue apedreado. Y Esteban, en lugar de lamentarse por lo que le estaba pasando, él dice: veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Es una manera ejemplar. Y por eso en el libro de Hebreos dice que algunos de los que murieron en la persecución ahí, es como que hubieran resucitado, llevaban en mente tenían bien presente la promesa de la resurrección. Y ahora ya no confiaban en el templo, ahora ya no confiaban en Jerusalén, ahora ellos entendían que nuestro paso por esta tierra es advenedizo, somos advenedizos en esta tierra, y finalmente ellos estaban pensando en la recompensa del cielo. Así es, y fueron fieles porque viendo tanta persecución, viendo la muerte de algunos de ellos, el enemigo pensó: los voy a derrotar, los voy a desanimar, van a claudicar, pero no claudicaron. Al contrario, se dice que la sangre de los mártires lo que hacía era como brotar más, como darle más fuerza al cristianismo, y creció el cristianismo y abarcó prácticamente el mundo conocido en ese tiempo. Y Dios también tuvo maneras de hacer que esos cristianos se expandieran, porque en medio de las persecuciones, ¿qué hacían? Pues salían a diferentes lugares, pero a donde llegaban predicaban. Para el enemigo hubiera sido: los estoy destruyendo, pero en lugar de destruirlos, lo que hacían era que ellos se dispersaban, y donde se regaban, ahí estaban esparciendo el evangelio. Muchos cristianos eran judíos en realidad, pero a la hora que viene la persecución, ellos se dispersan, comienzan a predicar el evangelio en otros lados. De alguna manera, la estrategia que el diablo utilizó para destruirlos, Dios se aprovecha de esa situación, porque Dios controla todas las cosas y hace que el evangelio llegue a diferentes partes. Ahora, la persecución, esa la debemos de tener presente nosotros también, porque en la Biblia dice que vendrán tiempos de persecución para los hijos de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Porque aquí hay grandes lecciones, pastor, y también para los amigos y hermanos hay grandes lecciones, porque la persecución no debe ser vista con ojos o con ánimo de tragedia. No, en realidad ellos son un ejemplo para nosotros. Se fueron, Dios los protegió, Dios había dicho que no temas, yo estoy contigo, y el Señor ha prometido para sus hijos. Tenemos una señal también, nosotros tenemos una señal. Y ha prometido que el pan y el agua serán seguros. Eso está seguro. No podemos esperar comodidades, pero lo que podemos esperar es que Dios va a estar con nosotros, que vamos a tener alimentos. Y aparte de eso es que vamos a tener el Espíritu Santo con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque el diablo quisiera destruir a los cristianos, quisiera ponerle fin a la predicación, al cristianismo, porque el cristianismo parecía una pandemia. En realidad en esos días parecía una pandemia. Así es. Hay registros de algunos historiadores donde dicen esto parece que fuera es una fiebre, es un problema que tenemos. No era un problema, era el plan de Dios, pero en realidad predicaron el evangelio en medio de la persecución, fueron fieles. Hay algo que sucedió en los cristianos de ese momento, que eso usted lo tocaba un punto. Ellos no le dieron el valor a las cosas materiales que muchos seres humanos le damos. Entonces ellos pusieron su mirada en Jesús y no en las cosas terrenales. No se aferraron a las posesiones, a los bienes que tenían, sino que los daban para la comunidad. Por eso hay varios registros en el libro de Hechos que ellos
entregaban sus bienes a la iglesia para que ayudara a los cristianos que no tenían, para que creciera el ministerio del evangelio. Entonces sus pensamientos no estaban en yo tengo esto, yo voy a comprar esto, o muy materialistas como somos ahora. Entonces cuando llegó la persecución, cuando pues si al final no tenían nada, no tenían mayor cantidad de cosas porque ellos estaban preparándose para lo que vendría, y de esa manera con su mente en las cosas celestiales pues no les importaba ser perseguidos o morir, porque lo que ya estaban preparando en su mente, como usted lo dijo, era la recompensa que vendría cuando despertaran nuevamente. Hoy lo que afecta es que muchos seres humanos nos hemos hecho muy materialistas y nuestra mayor atención está en las cosas que podemos tener o comprar. Eso es lo que el mundo nos enseña, y ahí estamos nosotros con la ola de este mundo. Entonces cuando lleguen esos momentos difíciles, muchos aferrados a las cosas materiales, no sabemos cuál va a ser su reacción. Hoy la gente está capturada por el consumismo, y lastimosamente nosotros andamos casi igual en esas mismas ideas. Mire, la gente anda consumiendo, anda buscando las cosas temporales, porque el consumismo no solamente es comprar, el consumismo es a veces gastar, es comprar cosas temporales que no benefician en nada. Ni siquiera en la temporalidad de la vida cobran sentido, mucho menos en las cosas eternas. Los cristianos primitivos o los cristianos de esa época tenían sus propiedades, las vendían, pero no las vendían para otra situación, sino que la ocupaban en la misma predicación del evangelio, para ayudarse unos con otros, comían juntos, estaban preocupándose de la gente que sufría, y hubo algunas pandemias que son históricas, sí, ¿verdad? Sí. Como la del año 160, la del año 265, donde dice que los cristianos estuvieron ayudando a la gente. Dieron un paso al frente, dice, para ofrecerse como voluntarios, ser los que llevaban la ayuda a las personas que estaban sufriendo, a riesgo de contagiarse y a riesgo de morir. Y muchos de ellos murieron en el accionar en favor del prójimo. Entonces ahí mostraron un verdadero cristianismo. Y ese es un legado que el Señor nos dejó. Porque Jesucristo dijo: en esto conocerán si sois mis discípulos, si se aman los unos con los otros. Ese legado de amor incluye que nosotros estemos haciendo esas obras, que nosotros estemos ayudando a la gente. Eso cobra sentido ahora, porque estaba leyendo hace unos días y decía el autor ahí: cuesta encontrar gente que haga el bien ahora. Y entonces yo me quedé pensando en eso, porque yo dije, esto no es real, cuesta encontrar personas que hagan el bien ahora. Pero si todos hacen bien, es lo que yo estaba pensando. Pero luego sigo investigando, y él se refiere a que cuesta que una persona esté diciendo: voy a trabajar más para ayudar a una persona. Yo quiero ganar mejor salario porque voy a ayudar a la viuda, al huérfano, porque voy a ver quién le falta medicina. O le pago sus estudios a una persona. Entonces me puse a pensar, tiene razón el autor. Sí. Hace falta gente que le haga el bien a los demás. Que si alguien trabaja más es para comprar más para él mismo. Es para él mismo. Entonces, los cristianos estamos invitados a pasar por esa experiencia, y qué lindo es cuando la iglesia lo hace. Y creo que los cristianos de ese tiempo mostraron ese verdadero cristianismo de amor al prójimo como el amor a Dios, y crecieron. Y el mensaje es que crecieron no porque hicieran cosas extraordinarias, sino porque vivían el verdadero cristianismo. Eso era la realidad. Y a veces nosotros decimos: ¿por qué la iglesia no crece? Porque nuestra mente está en otras cosas. Tenemos muchas ocupaciones, muchos entretenimientos, y no vivimos un cristianismo como el Señor Jesús dijo que debíamos vivir, en el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso hizo que la iglesia creciera y se expandiera por miles, que eran los que se agregaban a la iglesia continuamente. Y hay 2 veces que repitió usted la palabra: vivían. Ellos vivían el amor de Cristo, ellos vivían ese cristianismo.
porque no se trata solamente de compartir conceptos, no se trata solamente de tener una ideología, se trata de que uno viva esa experiencia. Ellos la vivían, ellos compartían, no escatimaron su vida, no escatimaron esfuerzos, algunos sí ofrendaron su vida. Correcto. Pero la mayoría también Dios los defendió y Dios estuvo con ellos hasta el último momento. Eso es una garantía de que cuando venga la persecución y cuando vengan aquellos hombres y mujeres que hagan esta obra así, con ese mismo amor, Dios los va a proteger. Dios va a estar con ellos, Dios les va a poner recursos en el camino, pero se necesita una entrega completa y eso es importante destacar. La iglesia primitiva, en medio de persecución, sufrimiento, ataques del enemigo, dejó un legado de amor, dejó huella, dejó un mensaje en las personas que lo rodeaban de un cristianismo conforme al amor de Dios, y eso hizo que entonces el evangelio fuera aceptado por muchos, porque veían cristianos que no era que ofrendaban su vida nada más en una hoguera o en un circo, sino que también lo hacían por ayudar al prójimo en momentos de pandemias, de dificultades que ellos tenían. Así que lo que podría ser una derrota, Dios lo convirtió en victoria, porque el enemigo en esta guerra desató su fuerza con la iglesia primitiva y pensó derrotarlos, pero Dios lo transformó en victorias, porque así es nuestro Dios. Cuando las cosas parecen que van a ser derrota, tragedia y pérdida, Dios convierte esas cosas en lindas victorias, en oportunidades maravillosas de salvación. Ahora hay consignas, pastor, que gritan a veces los grupos sociales, tal vez algunos estudiantes, consignas como la sangre de los mártires y tantas cosas que se dicen, pero a la luz de lo que hemos estudiado nos damos cuenta que todas esas frases surgen a raíz de persecuciones y especialmente en el mundo cristiano. La sangre de los mártires fue como una semilla para que hubiese mayores resultados. Moría un hijo de Dios y aparecían 10, 20, 30 predicando. Parecía que en lugar de desanimar, la gente volvía, salía a la calle, predicaba el evangelio. Y qué lindo es eso, pastor. El evangelio va a ser predicado aunque el diablo quiera impedir esa predicación y aunque nosotros mismos a veces nos atravesamos en realidad, pero ojalá que nosotros seamos parte de estos redimidos. El texto que leyó usted de Apocalipsis 2:10 es interesante. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Así es, Dios tiene un plan maravilloso que se ha cumplido y hemos aprendido en esta lección que la providencia de Dios controla, ayuda en momentos especiales a sus hijos y lo que parece derrota lo puede convertir en victoria. Así que amén. También pensemos que en la vida de las personas que nos están viendo y que están tal vez en sintonía o escuchando, puede aparecer una derrota en este momento en su vida, pero Dios la puede cambiar en victoria, en algo especial y algo maravilloso. Quisiera que hiciera una invitación a que las personas sigan acompañándonos en estos estudios. Claro que sí, nos da mucho gusto siempre traer esta palabra para ustedes y quisiéramos invitarlos a que sigan siempre a nuestra emisora, sigan las redes sociales, toda la programación y este tipo de estudios, especialmente lecciones de la Biblia, nos orientan y nos animan también a seguir adelante. Así que invitados siempre a seguirnos a través de sus redes y a través de la emisora. Y los invitamos a visitar la iglesia adventista más cercana para conocer más de la palabra de Dios. Vamos a finalizar con palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios de amor y misericordia. Si Jesús lloró por los habitantes de Jerusalén, era porque estaba triste, porque no quisieron aceptar la oportunidad que Dios les dio, y no quisiéramos que Jesús ahora estuviera triste por nosotros que no queremos a veces hacer las cosas bien, porque persistimos en el pecado o porque a pesar de los llamados no obedecemos. Señor, sabemos que nos amas, y si nos hablas es porque quieres salvarnos, y si nos hablas es porque quieres que un día también lleguemos a morar contigo en el reino de los cielos. Amén. Gracias
Por ese inmenso amor sabemos que tú desearías salvar a todos, pero el que no quiere, pues no podrá ser salvo. Pero gracias por hablarnos. Te suplicamos que, así como la iglesia creció y se expandió por el verdadero cristianismo, también nosotros podamos entender que si vivimos conforme a tu palabra, no tenemos ni qué predicar, porque nuestras vidas serán una verdadera predicación de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Tu bendición sobre cada uno de los que nos está sintonizando, está viendo, está siguiendo estas lecciones. Tu misericordia sea con ellos si están pasando un momento difícil, que puedan tener la esperanza que hay un Dios que les dará la victoria. Amén. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.